concepción sobre el universo, una cosmología, si quieres. Como vimos más luego, el primer modelo atómico más fuerte que vamos a tener es el de Dalton, y ahora les quería contar en qué experimentos estaba basado. Primero estaba basado en lo que se llama la ley de composición constante. Esto es que la composición de un compuesto puro es siempre la misma. O sea que si yo agarro un compuesto y lo preparo y mido su composición, y después agarro otro compuesto, lo preparo mi composición, agarro otro compuesto, cada uno de ellos puede tener una composición distinta, pero distintas cantidades del mismo compuesto tiene siempre la misma composición, ¿no? Eso me habla de que hay algunos elementos constitutivos que están en múltiplos enteros. Lavoisier había hecho un experimento donde mostraba que la materia no se creaba ni se destruía, sino que se transformaba. Si yo tengo un compuesto y lo transformo en otro, y lo transformo en otro, y lo transformo en otro, no pierdo nada en el camino. Otra vez me hablaba de ciertos elementos constitutivos que simplemente se iban reagrupando para formar distintos compuestos. Y finalmente Dalton enuncia la ley de proporciones múltiples, en la cual encuentra que la proporción de elementos que forman un compuesto está en números enteros pequeños, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, el agua es H2O, digamos. Dalton no lo ponía en estos términos, pero en términos modernos, yo simplemente puedo decir que cualquier compuesto es un número entero pequeño de un determinado átomo, ¿sí? Y un número entero de otro determinado átomo, y otro número entero de otro determinado átomo, y así sucesivamente. Entonces, con todo esto, él enuncia la ley que vimos hace unas clases de el modelo atómico de Dalton, en el cual decía que cada elemento estaba compuesto de partículas muy pequeñas que se llamaban átomos, y los átomos eran distintos entre sí, ¿no? Y podían, por ejemplo, tener distinto tamaño, etc. No voy a meterme más porque esto ya lo charlamos hace unas clases. Y como vimos, Thomson, a partir de experimentos utilizando el tubo de rayos catódicos, descubre el electrón, ve que el electrón se deflecta en un campo eléctrico, en un campo magnético, se encuentra este átomo eléctrico, ¿sí? Que es el electrón, y enuncia un modelo que se llama el modelo de pudín de pasas, sería la traducción, que es básicamente un modelo en el cual uno se imagina que tiene un átomo que es una nube positiva con electrones dentro de esta nube positiva. Y se llama el pudín de pasas porque la idea es que se parece como eso, ¿no? Una torta, digamos, que sería la nube positiva, y los electrones serían como las pasas dentro de esta torta. ¿Sí? O si quieren llámenlo, no sé, modelo de galletita con chocolate, lo que quieran. Si quieren buscar un nombre más moderno. Pero lo que es importante es que este modelo, generado por Thomson, incorporaba una subdivisión del átomo. Porque ahora ya no tenía átomos de hidrógeno, de helio, de carbono, de lo que sea, sino que tenía esos mismos átomos, pero constituidos por partículas más pequeñas aún. O sea, el átomo pasaba a ser divisible. Partículas negativas seguro, ¿ok? Y tal vez había algunas partículas positivas. Claramente esto tenía un montón de preguntas. La primera es cómo esto se mantiene junto, digamos. En fin, hay un montón de preguntas asociadas, yo no me voy a meter en eso por ahora. Rutherford, que es uno de los estudiantes de Thomson, como les contaba la vez pasada, Thomson tiene un montón de estudiantes que se dedican a seguir avanzando con el modelo atómico, o sea que paradójicamente el modelo de Thomson dura poco porque tiene grandes estudiantes que lo refutan, digamos. Y Rutherford propone un modelo más parecido al actual, en el cual yo tengo un núcleo central, pesado, grande, en el cual se concentra la mayor cantidad de la masa. Y se concentra además la carga positiva. Y en el exterior tengo la carga negativa, que son los electrones, que de alguna manera orbitan a este núcleo interior. Entonces Rutherford se propone, junto con otra gente, en hacer un experimento para poder distinguir entre estos dos modelos, el modelo del pudín de pasas o el modelo de Rutherford. Y él había estado trabajando antes en estudiar distintos tipos de radiación. No es el único que estaba estudiando esto en este momento,
Pero ciertamente él clasifica la radiación en partículas que se llaman alfa, beta, gamma, que en ese momento se le ponen 3 porque no sabía del todo qué eran, después eso se va estudiando qué es cada cosa. Las partículas alfa, les recuerdo que son núcleos de helio 4, o sea, 2 protones y 2 neutrones, o sea, es helio, en el cual lo despojamos de sus electrones. Las partículas beta, que son electrón, y las partículas gamma, que son radiación electromagnética, o sea, luz. Y les pone estos nombres en función de la penetración de estas partículas, en principio incógnito, por distintos materiales, y si se deflectaban o no por campos magnéticos. Entonces se encontraba que, por ejemplo, el electrón, las partículas beta se deflectaban hacia un lado, las partículas alfa hacia el otro lado, las partículas gamma tenían mayor penetración a los materiales, en fin, iba clasificándolos en función de observables que podía medir, porque no sabía su composición interna, digamos. Luego se encuentra que la partícula alfa era efectivamente eso. Pero fíjense que podía ser tu carga. Es un experimento, creo que con 2 personas que supervisaba, Geiger y Martin. Geiger es el mismo del detector Geiger. Y básicamente pone una fuente radioactiva adentro de un bloque de plomo, y esta fuente genera partículas alfa en todas las direcciones, o beta, ¿sí? Pero alfa, y las dirige esas partículas alfa a una lámina de oro muy finita. Y lo que se fija es la dispersión de las partículas alfa cuando está presente la lámina de oro en distintos espesores. Si la lámina de oro no estuviera, las partículas alfa seguirían derecho sin desviarse para golpear acá. Sin embargo, él observa que algunas partículas alfa, cuando llega la partícula de oro, se deflectan en distintas direcciones. O sea, que él, poniendo una pantalla, ve destellos de las partículas alfa golpeando en lugares que no era el movimiento rectilíneo, digamos. Entonces, este experimento, que se llama experimento de dispersión o de scattering, lo van a ver muy rápido, es básicamente una manera de estudiar la interacción entre partículas. Es el experimento que hoy se sigue usando para estudiar cualquier tipo de experimento de partículas, ¿no? En un colisionador se hace eso, se agarran chorros de distintas partículas elementales y se las hace chocar entre sí. Cuando uno dice chocar, no está pensando en el choque físico de un auto en la Panamericana, ¿no? De alguna manera está pensando que hay una interacción que media la relación entre esas dos partículas y que lo que hace es deflectar las partículas hacia un lado o hacia el otro, digamos. Entonces, lo que dice Rutherford es, bueno, mis observaciones son compatibles con justamente tener un centro pesado y positivo en el cual las partículas alfa, entre comillas, reboten, sean repelidas, ya sea electrostáticamente o por otro tipo de interacción que aún no conocemos. Entonces, si vengo por acá, iría para este lado. Y eso se puede calcular. Uno puede calcular el patrón de dispersión dada una interacción. Si yo supongo 1 sobre r cuadrado, ¿a dónde voy a tener máximos o mínimos, etcétera? Y uno puede ver, entonces, la aparición relativa de máximos a los costados, en el centro, hacia adelante, etcétera. De scattering hacia adelante, de scattering hacia atrás. O sea, uno puede vincular la interacción entre las partículas que yo mando como prueba con las que están en la lámina de oro y puedo entonces calcular hacia dónde deberían ir. Y sus resultados son compatibles con un modelo más parecido a este que al modelo de Thomson. Sus resultados son compatibles con el hecho de que los átomos tengan su carga positiva y su masa en un punto muy concentrado y la carga negativa de mucha menor masa esté alrededor. Entonces, con este modelo podemos ahora empezar a armar una idea de cómo es internamente la estructura de un conductor, un dieléctrico, un aislante, ¿no? Uno podría pensar que un conductor es un elemento en el cual yo tengo un montón de núcleos que están fijos, ¿ok?
Fíjense que estoy haciendo una montaña de aproximaciones porque todavía no sé si los núcleos están equispaciados, si no están equispaciados, si forman red cuadrada, hexagonal, si es algo amorfo, no lo sé. Por ahora no me importa. Pues tengo núcleos que están fijos y los electrones que están flotando entre ellos. En un conductor, esos electrones se pueden mover libremente en presencia de un campo eléctrico. Por contraposición, un aislante serían aquellos casos en los cuales yo pongo un campo eléctrico y los electrones no se pueden mover, ¿no? Porque están quietos donde están. Ahora, sabemos que en la naturaleza nada o casi nada es así, sí o no. Siempre hay un degradé de cosas, ¿no? Hay un continuo de cosas. Entonces uno debería esperar. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cómo es que este electrón que está acá no se mueve hacia la derecha cuando pongo un campo eléctrico? Es raro, ¿no? Porque uno esperaría que, si eso es cierto, significa que la carga positiva en el núcleo y la carga negativa en el electrón, de alguna forma, sean un cuerpo rígido, ¿no? Y eso sabemos que no es así. Están unidos electrostáticamente. Entonces uno esperaría que algo se mueva en los electrones. Bueno, eso es lo que es un dieléctrico, digamos. Esto sería un aislante perfecto, ¿ok? Un dieléctrico es un elemento en el cual los electrones se pueden mover en presencia de un campo eléctrico, pero solo un poco. O sea, los electrones se van a mover, este se va a mover para allá, perdón, este se va a mover para allá, este se va a mover para allá, este se va a mover para allá. Todos se van a mover, pero no con total libertad. Si quieren, una manera de pensarlo es que esos electrones están unidos al núcleo por una fuerza restitutiva. Y entonces, cuando yo aplico un campo eléctrico, los voy sacando de su equilibrio, ¿ok? Entonces voy alejando el centro de carga positivo del centro de carga negativo. Voy creando un dipolo eléctrico. Ahora, eso no es, esto no lo puedo hacer para siempre, porque en un momento esa fuerza restitutiva me aumenta y ya no puedo mover más los electrones lejos del núcleo. ¿Sí? Entonces, hay un montón de tipos de dieléctricos. El más común es el que llamamos dieléctricos electrónicos. Son los cuales yo tengo en el modelo de Rutherford, para pensarlo así, de vuelta, el núcleo cargado positivamente y esta nube cargada negativamente. Noten que si yo tuviese que dibujar el centro de carga positivo, está acá, perdón, está acá, y el centro de carga negativo está acá también. O sea, centro de carga positivo y negativo coinciden en el espacio. Por lo tanto, tiene un momento monopolar nulo, ¿sí? La carga neta es cero, y un momento dipolar nulo también. En cambio, cuando yo aplico un campo eléctrico, recuerden, los núcleos son masivos y cargados positivamente, y los electrones son, digamos, son más livianos, son menos masivos y cargados negativamente. Entonces, la nube de electrones se me desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Y los núcleos a la derecha. ¿Cuántos se desplazan? No lo sé, lo que es por ahora. Lo que sí sé es que hay un corrimiento relativo. El centro de carga positivo se me movió y el centro de carga negativo se me movió. Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. ¿En casa me siguen también? ¿Sí? Sí, te seguimos. Buenísimo. Entonces, tengo un corrimiento del centro de carga positivo del centro de carga negativo. Entonces, una molécula que era eléctricamente neutra, ¿no? Tenía monopolo cero y tenía momento dipolar cero, sigue siendo luego con momento monopolar nulo, porque no le agregué ni le quité ningún electrón, pero se me polarizó.
las cargas positivas se corrieron de las cargas negativas. Y por lo tanto tengo un momento dipolar. Un momento dipolar inducido por el campo eléctrico externo. Nota mental, cuando yo apague el campo eléctrico externo, tendría que volver a su equilibrio. Entonces, hagamos lo que hagamos, el momento dipolar tendría que apagarse cuando yo apague el campo eléctrico externo, en este caso. ¿Sí? Este es un tipo de dieléctrico. Lo que se ve en este gráfico, a la izquierda, intentan ser las moléculas, ¿no? Esta sería este caso, ¿no? Cada una de estas nubes verdes representa una molécula polarizada. Entonces, empiecen a notar algo, que ya lo vamos a charlar un poquito más en detalle. Si yo agarro una superficie, un volumen, por ejemplo, agarro este volumen, tiene carga neta nula. A menos que agarre este volumen, que ahí tiene carga neta negativa. Ustedes me dirán, bueno, pero lo agarraste medio arbitrariamente. Sí, después lo vamos a formalizar esto. Pero quiero que noten que en el centro del dieléctrico, la carga eléctrica es nula, pero aparece una carga superficial en el dieléctrico. Este sigma prima del que habíamos hablado. Hay otros dieléctricos que se llaman por desplazamiento de iones. Ocurren en sustancias donde ya tengo separadas cargas positivas y negativas, pero no dentro del mismo electrón, sino dentro del mismo átomo, sino como dos átomos distintos. ¿Sí? Y eso significa que los átomos negativos se van a mover hacia un lado, los átomos positivos se van a mover hacia el otro. Entonces, cualquier sustancia que esté formada por iones positivos y negativos va a sufrir este tipo de desplazamiento iónico. Un segundín. Entonces, ocurre lo mismo. A la larga tengo algo que es eléctricamente neutro, ¿ok? Y cambio su momento dipolar. Me siguen escuchando en casa, ¿no? Cambio su momento dipolar. Sí, sí. Por el campo eléctrico externo. Y finalmente, lo que llamamos un dieléctrico orientacional, se podría llamar a veces, digamos. Y es en el cual yo tengo una molécula que tiene un momento dipolar propio, por ejemplo el agua, que como ustedes saben es una molécula polar. O sea, tengo algo que ya es un dipolo, pero está orientado al azar, ¿no? Porque si yo tengo moléculas que son polares, pero no tengo nada que las oriente, en particular va a haber moléculas apuntando hacia la derecha, otras hacia la izquierda, unas hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Al azar. Entonces, la orientación neta de un montón de moléculas polares, en ausencia de un campo eléctrico, es nula, básicamente. Cada molécula tiene un momento dipolar, pero en conjunto tiene un momento dipolar nulo, porque por cada molécula que yo tenga apuntando hacia arriba, tengo una apuntando hacia abajo. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego un campo eléctrico, lo que ocurre es que las moléculas se me orientan, ¿no? Entonces, algunas empiezan a orientar, apuntan. A medida que pasa el tiempo, se van a ir orientando más con el campo eléctrico hasta que estén todas orientadas. Entonces, lo que hago con esto es transformar un momento dipolar molecular preexistente, pero que globalmente tiene momento dipolar nulo, para alinearlos y generar un momento dipolar no nulo. ¿Sí? Globalmente. ¿Me siguieron en casa? Bárbaro. Sí, sí. ¿Sí? Claro. Me preguntan acá si esto me da un campo más fuerte o no. A ver. Bueno, ya voy a esto, pero sí, efectivamente va por ahí. Entonces, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo cambia la capacidad de un capacitor si lleno el espacio de un dieléctrico? La clase pasada yo les di 3 ejemplos. Un capacitor de caras planas, de caras cilíndricas,
o esférico. Entonces, supónganse que ahora lleno el espacio entre medio con un dieléctrico. Supónganse que hago eso, ¿no? ¿Cómo cambia la capacidad de un capacitor? Recuerden que la clase pasada habíamos encontrado una ecuación para la capacidad del capacitor de caras planas, para el capacitor de caras cilíndricas y el capacitor esférico. Y en todos los casos, dependía únicamente de epsilon 0 y números que tenían que ver con la geometría. Por ejemplo, el área del capacitor y la distancia, el área de las placas del capacitor y la distancia entre ellas. La altura del capacitor esférico y los radios internos y externos del capacitor esférico. O los radios de la esfera también. Recuerden, la capacidad de un capacitor era algo puramente geométrico. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo este capacitor lo lleno ahora con un dieléctrico que tenga propiedades como las que yo estoy contando, como las que yo conté antes? Para eso vamos a hacer el siguiente experimento mental. Después lo van a hacer en Labo 3 ustedes mismos. Fíjense cómo tomé el simulador que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan del FET? ¿Ok? Y lo que dije es, a este B1 menos B2 lo llamo delta B. ¿Ok? Para fijar bien. Entonces, en el paso 1, lo que hago es, cargo el capacitor con una pila a 1,5 volts. Y entonces, la cara superior del capacitor se me carga positivamente. La carga inferior del capacitor se me carga negativamente, con un sigma positivo igual a menos el sigma negativo, digamos, ¿no? Por la simetría del problema. Y mido el voltaje, y ahora me da 1,5 volts porque es lo que está en la pila, obvio. Ahora desconecto la pila en el paso 2. ¿Para qué? Para dejar la misma carga. Y recuerden, cuando yo desconecto la pila, estoy trabajando ahora lo que se llama a carga constante. Por lo tanto, si hago cualquier alteración geométrica del capacitor, debería cambiar el voltaje. Pero en lugar de hacer una alteración geométrica como la que hicimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que aumentaba el área, disminuía la distancia, ese tipo de cosas? Vamos a meter un capacitor, perdón, un dieléctrico en el capacitor, que es lo que estamos poniendo antes. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el voltaje? ¿Cuánto es la diferencia de potencial cuando yo puse el dieléctrico? ¿Por qué yo digo que esto es un buen mecanismo para medir el efecto del dieléctrico? Porque recuerden que por esta fórmula que yo tengo acá arriba, la capacidad es el cociente entre carga y potencial. Entonces, si yo cargo un capacitor, lo desconecto de la pila, la carga va a mantenerse la misma. Si yo miro el potencial, sé cuál es la nueva capacidad. ¿Se entiende? O sea, acá tengo una carga, una capacidad que es Q1 sobre delta B, mientras que acá tendré una capacidad con el dieléctrico que es Q1 sobre delta BD, el voltaje con el dieléctrico. Es una manera simple de hacerlo. Profe, Sí. eso es porque el dieléctrico tiene carga nula. Que por Esto es, Q1 2.
Esto es porque el dieléctrico tiene carga nula, sí. Perfecto. Lo que pasa es que yo estoy suponiendo siempre que el dieléctrico tiene carga nula. Lo que sí acepto es que se me polarice el dieléctrico. ¿Está bien? O sea, que se reorganice la carga. ¿Está bien? Y como tiene carga nula, entonces el potencial entre uno y otro no va a depender en principio, de cargas extra que yo tengo ahí adentro, porque esto es nula. Pero sí puede cambiar en función de cómo se hayan reorganizado esas cargas. ¿Sí? Si uno hace ese experimento y lo hace para el capacitor plano, o lo hace para el capacitor cilíndrico, o lo hace para el capacitor esférico, es más, si uno lo hace para cualquier tipo de capacitor, no importa la forma, no importa el tamaño, no importa la geometría, nada, si yo pongo adentro un material dieléctrico y lleno completamente el espacio entre los capacitores, siempre, 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 para materiales que vamos a llamar lineales, isótropos y homogéneos, me da el mismo coeficiente epsilon R que vamos a llamar permitividad eléctrica relativa. Siempre. ¿No? Entonces, fíjense, no importa qué forma tenga el capacitor, siempre su voltaje aumentó un factor epsilon R. Y acá hay una, para vos que me preguntabas de los dieléctricos. Em, Acá hay una lista de dieléctricos de distintos tipos, ¿sí? Que tengo dieléctricos electrónicos, por ejemplo, argón, en gaseoso o líquido. Tengo cloruro de sodio, tengo agua, ¿no? Y fíjense que lo que está acá es el factor epsilon R, que cambia que cambia el voltaje. Entonces, fíjense como en agua tengo como un factor 80, justamente por esta naturaleza polar del agua, ¿no? Volviendo atrás un poquito, quiero que noten lo siguiente. El delta de voltaje en el dieléctrico es el delta de voltaje sin el dieléctrico dividido epsilon sub R. Un cacho. Dividido epsilon sub R. Ahora, experimentalmente nosotros vemos que el epsilon sub R es mayor que 1 para todos los materiales. ¿Está bien? Y entonces eso significa que la diferencia de potencial
entre los dieléctricos cayó. Entre los conductores, perdón, cayó. A causa de la presencia del dieléctrico. Noten que ya se estarán imaginando, ¿no? Este epsilon R, que por su nombre permitividad eléctrica relativa, ¿relativa con quiénes? Con el vacío, me dicen acá. ¿Están de acuerdo en casa? ¿Sí? Sí. ¿Eh? Claro, pero relativa, si es relativa es el cociente de algo contra algo. Es la permitividad eléctrica del material dividida la permitividad eléctrica del vacío. ¿Sí? Que tiene sentido eso, porque igual ahora vamos a ver quién divide a quién, pero lo que quiero decir es que epsilon R igual a 1 es cuando yo pongo un material equivalente al vacío entre los dos capacitores. Y eso me tiene que dar todo lo que ya hicimos en las clases anteriores. Que el potencial es igual a... Noten también, acá abajo, que una manera de pensar la capacidad es, dada una diferencia de potencial, ¿cuánta carga yo puedo guardar en el capacitor? ¿Está bien? Dada una diferencia de potencial, ¿cuánta carga yo puedo guardar en el capacitor? Ahora, cuando yo metí el dieléctrico, la diferencia de potencial cayó. Si yo la vuelvo a aumentar hasta el valor que tenía antes, la carga tiene que haber aumentado. Si la aumento, por ejemplo, aumentan cambiándolo la pila. Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo, que lo pueden hacer la cuenta ustedes, es que la capacidad con el dieléctrico es igual a este factor epsilon R, la permeabilidad eléctrica relativa, por la capacidad sin el dieléctrico. O sea, dado un capacitor con dieléctrico, su capacidad es epsilon R veces más grande que el mismo capacitor sin el dieléctrico. ¿Está bien? Y finalmente, para cerrar esta partecita, noten que el epsilon R de argón es 1,0005. El del aire va a estar también una cosa muy cercana a 1. El aire es, para un montón de cosas, muy parecido al vacío en cuanto a su permitividad. Va a tener algunas diferencias importantes, que ya las vamos a ir charlando, pero su epsilon R es muy parecido a 1. Bien. Y ahora que hicimos esto, vamos a embarrarnos un poco las manos. Supónganse que tengo este capacitor de caras planas. Y todo bien con encontrar la capacidad y el potencial. Pero yo lo que quiero calcular ahora es el campo eléctrico ahí adentro. Entonces, para eso, lo que voy a decir es, en el capacitor sin dieléctrico, lo que tengo es un campo eléctrico que va de las cargas positivas a las cargas negativas. ¿Está bien? Y acá pasa lo mismo. Pero si el dieléctrico se me polarizó, ¿está bien? Si acá yo tenía una nube de cargas positivas y negativas, las positivas se van a haber acumulado en el dieléctrico, en esta parte, y las negativas se van a haber acumulado en el dieléctrico, en esta parte.
O sea que, de alguna manera, las cargas que yo tengo en el capacitor están siendo apantalladas por las cargas que yo tengo en el dieléctrico, ¿no? Lo voy a dibujar acá al costado. Supónganse que ustedes tienen un capacitor, perdón, no pienso en un capacitor, tengo un montón de cargas negativas, así, y un montón de cargas positivas, así. Por superposición, si yo te agrego una distribución de cargas positivas abajo y otra acá, el campo acá va a ser menor, porque tengo la superposición del campo que yo tenía entre las externas más entre la parte interna. Las cargas internas, ensanguchadas por las cargas externas, me apantallan el campo externo. Lo ven en casa eso también, ¿no? Matemáticamente, yo lo que puedo hacer es pensar que mi epsilon R, que no es más que el cociente entre el potencial sin el capacitor y el cociente entre el potencial con el capacitor, el potencial, como tengo un campo conservativo, bueno, es simplemente hacer la integral entre un punto y otro del conductor, y como es conservativo, perdón, no depende del camino. O sea, tengo que hacer la integral entre A y B, bueno, no menos, del campo total, no del campo del capacitor, no del campo del dieléctrico, del campo eléctrico total que yo tengo ahí adentro. Entonces tengo que caminar por algún camino, cualquiera, de un lugar al otro. Obviamente voy a ir por el más fácil, que es el derecho, digamos. Pero tengo que ir por algún camino. Y tengo que ir un camino en ausencia del capacitor y en presencia del capacitor. Bueno, como el camino es el mismo, porque es básicamente ir en la dirección vertical, y aprovechando la simetría del problema, no es difícil ver que el cociente entre voltajes, que es epsilon R, es igual al cociente entre campos, ¿no? Exacto. Este es el campo sin dieléctrico y el de abajo es el campo con dieléctrico, ¿sí? Siguiendo los mismos índices que tengo acá. El módulo del cociente de las potenciales es igual al cociente de los módulos de los campos. Tiene sentido eso, ¿no? Porque potencial y campo son proporcionales entre sí. ¿En casa me siguen eso? Eso ¿Sí? no es solo para el capacitor plano, ¿no? ¿No Esa, es solo para qué? Exacto, sí, está muy bien. No es solo para capacitor plano. Está perfecta la pregunta. Esto que yo estoy haciendo para el capacitor plano vale para cualquier tipo de capacitor. Y vale en cada punto del capacitor. Entonces, si yo agarro un capacitor cilíndrico, esférico, lo que sea, y meto un capacitor, en ese punto del espacio, el campo cambió según esta ecuación. El épsilon total sin el capacitor es igual al épsilon, perdón, el campo eléctrico sin el capacitor es igual al épsilon con el R por el campo con el capacitor. ¿Está bien? Está muy bien la pregunta. Yo lo estoy haciendo con el capacitor plano, pero en realidad vale para cualquier capacitor. Y se puede eso demostrar matemáticamente. Ahora, un comentario de esta cuenta que yo tengo acá. Noten que si yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que E total de E total sin el capacitor, perdón, sin el dieléctrico, es mayor, ¿no? Que E total
con el dieléctrico, ¿no? Esto es 0. Muy grande la goma. ¿No? O sea que cuando yo tengo el dieléctrico, el campo se me achica. Y está bien eso, porque es lo que dije antes. El campo se ve apantallado por las cargas que aparecen a causa del dieléctrico. Entonces su campo tiene que ser menor. ¿Cuántas veces menor? Epsilon R menor, que es el resultado experimental que obtengo de agarrar un capacitor, llenarlo con un dieléctrico, agarrar otro capacitor, llenarlo con el mismo dieléctrico, y agarrar cualquier capacitor, llenarlo con el mismo dieléctrico y ver que el cociente de potenciales es siempre Epsilon R. ¿Está bien? Todo esto vale para un medio lineal y otro medio homogéneo. Ya vamos a charlar un ratito, hasta el final, brevemente, bien qué significa esto. Pero ya vamos, sí. Exacto. El R lo vamos a vincular ahora exactamente con el campo interno. Por ahora, el R salió, el ER, la permitividad eléctrica relativa, salió de encontrar el cociente entre los potenciales en ausencia y presencia de un dieléctrico. Pero ahora, por la linealidad, lo puedo vincular en los campos en presencia y ausencia del dieléctrico. Y entonces ahora puedo saber qué es lo que hace el dieléctrico. Entonces, otra vez, todo lo que digo está para el capacitor plano, pero se puede extender a cualquier capacitor. Supóngase que tengo un capacitor de caras planas, como este de acá, y de la cuenta que hicimos antes, esta cuenta que hice, que está arriba en rojo, es la misma que la anterior, simplemente despejado uno respecto del otro. Y ahora, puedo escribir E total D, y en lugar de poner el campo total en ausencia del capacitor, del dieléctrico, perdón, pongo lo que yo ya sé que vale el campo en ausencia del dieléctrico. Yo sé que el campo en ausencia del dieléctrico vale sigma sobre epsilon 0. ¿Se acuerdan esto? Lo vimos 1000 veces. Si yo tengo una distribución de carga superficial sigma, el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0. ¿No? Sigma sobre 2 epsilon 0 de una sola monocapa. Si yo tengo dos monocapas, tengo sigma sobre epsilon 0, porque es la suma de una más la otra, ¿no? O sea, sin capacitor, tengo eso. Y ahora me doy cuenta que aparece epsilon R por epsilon 0. Epsilon R era un número adimensional, porque era el cociente entre dos potenciales, o el cociente entre dos campos, un número adimensional. Y lo habíamos llamado permitividad eléctrica relativa. Bueno, ahora vemos que si aparece epsilon R por epsilon 0, uno podría definir una nueva variable epsilon, una nueva constante epsilon, que llamamos la permitividad eléctrica, que es análoga, bueno, no es análoga, es la misma que la permitividad eléctrica en el vacío, nada más que para un material. O sea que la permitividad eléctrica en un material es el epsilon R que puedo obtener de este experimento súper simple de llenar un capacitor con un dieléctrico y multiplicarlo por la permitividad eléctrica del vacío. ¿Se entendió? Sí. El caso que, ¿sí? ¿Me decías? ¿Había una pregunta en casa? No, decía que entendía. Bárbaro, buenísimo. Sí. Ahí la línea negra sería el campo externo plástico. Claro, exacto. Más o menos. Un minutito, sí. Me preguntan acá qué son estas líneas externas, esas líneas negras que están acá. Bien. Eso porque me faltó un efecto que quería poner, ¿ok? Ahora les cuento cuál es, pero me hace el pie para decirlo. Fíjense que yo estoy haciendo con un dieléctrico en un capacitor.
Pero en realidad estoy haciendo el dieléctrico ese adentro de un capacitor. Y estoy usando el capacitor simplemente para generar un campo eléctrico. Exacto, pero yo podría agarrar y decir, mira, todas estas cuentas que hice antes, estas de acá, me olvido del capacitor. Y me pregunto, ¿cuál es el campo adentro de un dieléctrico dado un campo externo E? ¿Me entiendes? Entonces, estas líneas que yo voy a marcar acá con rosa, tenían que venir después para decirles justamente esto. Yo hice todas las cuentas con un capacitor. Pero si lo miran en retrospectiva, el capacitor, la única función que cumplió fue generarme un campo que polarizaba el dieléctrico. Yo me puedo olvidar ahora ese capacitor y decir, tengo un campo eléctrico E externo, que es el mismo que yo había puesto al principio. Tengo un campo E externo en el cual sumerjo el dieléctrico. Así como antes sumergí el conductor. Me construí toda la narrativa del dieléctrico utilizando un capacitor como elemento experimental, pero en el fondo, lo único que usé de eso es el campo eléctrico que estaba dentro de ese capacitor. Ahora puedo pensar que directamente tengo un E provisto por una fuente de cargas que no sé cuál es. ¿Sí? Y un comentario, que también me lo preguntó en la clase pasada. Cuando yo digo E externo, no estoy hablando de E en el exterior. Son dos cosas distintas, ¿no? Recuerden, E externo es el campo eléctrico generado por fuentes que no son las que yo estoy utilizando. Que puede o no coincidir con el campo eléctrico en el exterior de lo que estoy viendo. Entonces, recapitulemos a partir de este gráfico. En un conductor, yo puse un campo eléctrico externo, ya sea por un capacitor o por cualquier cosa, se me polarizaron las cargas, pero se me polarizaron con total libertad. Las cargas del conductor, todas las cargas que fueron necesarias, se movieron hasta la superficie superior e inferior de este conductor, y en general a las superficies de cualquier conductor, de cualquier geometría, para anular el campo eléctrico interno. ¿Por qué? Porque en un conductor las cargas se mueven libremente. En cambio, en un dieléctrico, cuando yo puse un campo eléctrico externo, lo que observo es que el campo interno no se me anula. Y eso significa que las cargas de apantallamiento no compensan exactamente a el campo externo. Por lo tanto, eso significa que las cargas de apantallamiento no son todas las que necesito, sino que son menos. ¿Por qué son menos? Porque en un dieléctrico las cargas están, los portadores, por ejemplo los electrones, están unidos a el núcleo y por lo tanto no se pueden mover libremente. Hay un límite. ¿Se entiende? Y de esa manera llegan a un sigma prima que tendrá algún valor, pero no podrá ser mayor. Paréntesis. Por supuesto que hay un efecto que se llama de ruptura dieléctrica, que es en el caso en el cual yo pongo un campo eléctrico tan potente que logro arrancar electrones de una molécula que en principio es dieléctrica, o sea que no es conductora. ¿Sí? No estamos en ese caso. Estamos en el caso en el cual el campo eléctrico externo polariza simplemente los electrones, los átomos, las moléculas. Pero por supuesto el efecto de ruptura dieléctrica es súper interesante y de hecho
Si uno piensa los rayos, las descargas eléctricas, todo eso ocurre porque yo estoy rompiendo eléctricamente la constante dieléctrica del aire o del gas que yo tenga ahí adentro. ¿Sí? Bueno, con eso vamos a hacer un intervalo, ¿sí?, de 15 minutos hasta las 10:15 y seguimos. Profe, una consulta. No nos escucha, ¿no? Recording stopped. ¿Seguimos? Recording in progress. Bueno, seguimos. ¿Me escuchan en casa o sí? Sí, sí, se escucha. ¿En casa se escucha bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, Profe, se escucha. ¿nos escucha? Ah, buenísimo, gracias. Bueno, entonces nos habíamos quedado con estudiar el campo eléctrico dentro de estos materiales y habíamos dicho que el campo en presencia del dieléctrico era menor en un factor 1/εr del campo en ausencia del dieléctrico. Y con eso, usando el capacitor como sistema modelo, habíamos encontrado la permitividad eléctrica de un material como el épsilon relativo por epsilon 0. O sea que, fíjense que como epsilon r es mayor que 1, el épsilon del material es mayor que el épsilon 0. ¿No? Ese es el sigma del capacitor, digamos. Claro, me preguntan acá si este sigma es el sigma del capacitor, que es el que genera el campo externo, digamos, externo al dieléctrico. Claro, exactamente. Entonces, fíjense, si yo lo pienso como de manera abstracta, supóngase que yo tengo una carga positiva y una carga negativa superpuestas, que es lo que está en la primera figura de la izquierda. Si yo aplico un campo externo, la carga positiva y la carga negativa se me separan, ¿no? ¿Por qué no se separan todo hasta ese infinito? Porque de alguna manera están ligadas estas cargas, ¿no? Yo podría pensar, si quieren, que tengo un resorte, digamos, entre comillas, ¿no? O sea, tengo una interacción atractiva extra, digamos, ¿okay?, que no está tenida en cuenta en este modelo, digamos, ¿está bien? Pero podría ser, por ejemplo, la interacción electrostática misma, digamos, una carga positiva y negativa que se atraen entre sí, digamos, ¿no? Pero no importa. Lo que me importa es que yo aplico un campo externo y la carga positiva se separe de la carga negativa. Una distancia determinada. Entonces, conectándolo con lo que vimos de momento dipolar, ¿sí?, acá aparece un momento dipolar que antes no estaba. Yo les había contado que había muchos tipos de dieléctricos: dieléctrico electrónico, orientacional, iónico. Funcionan distinto, pero yo los puedo abstraer si quieren todos la misma idea. Aplico un campo eléctrico y aparece un momento dipolar extra al que estaba, digamos. Entonces, a nivel volumen, digamos, yo tengo un cuerpo dieléctrico que está acá y aplico el campo externo, y se separan las cargas positivas y negativas que están simbolizadas con este rectángulo azul y rojo. O sea que otra vez aparece un momento dipolar. Si quieren, es como si cada uno de estos pedacitos lo tengo acá.
¿no? Entonces tengo más, menos. Y así repetido para todos lados. Y acá abajo tengo menos, más. Y de vuelta todo repetido, ¿no? Menos, 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 menos. Entonces me aparece una distribución volumétrica de momentos dipolares. En cada punto del espacio tengo un momento dipolar. Si quieren pensarlo así, cada molécula, que antes tenía momento dipolar nulo, ahora tiene momento dipolar no nulo. Entonces cada molécula, si pienso que ese es el punto del espacio, ¿ok?, aparece un momento dipolar. Análogo a la distribución de carga. Yo antes tenía ρ, que era una distribución volumétrica de carga. Y ahora puedo pensar que tengo una distribución volumétrica de momento dipolar. Y vamos a intentar calcular qué sale de todo esto. Pues lo primero es, ¿sigue valiendo la ley de Gauss? Bueno, sí, la ley de Gauss sigue valiendo. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado, es en el flujo de qué y cuáles son las cargas. Les recuerdo que la ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Eso sigue siendo cierto. Lo que pasa es que ahora la carga encerrada tiene dos fuentes, o dos tipos de fuentes. Acá a la derecha se ve el dieléctrico adentro de un capacitor. Lo pongo dentro de un capacitor otra vez para fijar ideas. Fíjense que si yo tengo este cilindro de Gauss, engloba dos tipos de fuentes distintas. Tengo estas que están adentro del dieléctrico y estas que están adentro del conductor, del capacitor. A veces se llama la armadura del capacitor. Quiero que noten algo del cuidado para hacer este dibujo. No sé si notan en el conductor superior, ¿sí?, que forma el capacitor, tengo 5 cargas negativas puestas en este esquema. ¿Ok? Y en cambio en el dieléctrico, en la cara superior, tengo 4 cargas positivas. ¿Sí? Esto, digo, no es arbitrario que yo, ¿sí?, lo puse para simbolizar el hecho de que si yo en lugar de tener un dieléctrico tuviese otro conductor, tendría exactamente el mismo número de cargas positivas inducidas, de cargas positivas inducidas de cargas negativas que tengo, porque tengo que cancelar el campo eléctrico. Acá yo estoy poniendo 4 cargas positivas y 5 cargas negativas para simbolizar el hecho de que la carga positiva apantalla el campo generado por el conductor, por el sistema de los capacitores, pero no lo anula. Las líneas de campo eléctrico violetas, que son las del dieléctrico, esas líneas de campo eléctrico violeta no llegan a atenuar el campo eléctrico generado por el capacitor. Dicho de otra manera, yo puedo pensar que esto es el campo eléctrico del dieléctrico, las violetas, y las negras son el campo eléctrico del capacitor. Y entonces, les recuerdo, el E del capacitor más el E del dieléctrico, esto es distinto de 0. Así arrancamos la clase. Y entonces, la carga inducida en el dieléctrico tiene que ser menor que la carga que genera el campo eléctrico del capacitor. ¿Está bien? Que también así arrancamos la clase. Yo dije que sigma era mayor que sigma primo. Bien. Entonces tengo dos fuentes. La carga libre, ¿sí?, que es la que está en el conductor,
Carga libre es un nombre que se le da a cualquier carga que no esté en un dieléctrico. Se les da a las cargas que están en los conductores de un capacitor, pero también a las cargas que están pinchadas en el vacío, digamos. ¿Ok? Esas son cargas libres. O sea, las cargas que venimos trabajando hasta hoy. Y las cargas de polarización son las que vienen dadas por en el dieléctrico. Noten que estas cargas de polarización existen porque existe el campo eléctrico externo. Sin el campo eléctrico externo, las cargas de polarización no existen, porque el dieléctrico no se polariza. Exacto. Acá, la carga de polarización, cuando no tengo el campo externo, es nula en todo el espacio. Cuando yo tengo un campo externo, empieza a ser no nula en algunos lugares, por la aparición del vector polarización. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esto, ya dije cuánto es la carga encerrada. Y dije, ¿vale la ley de Gauss? Sí, vale la ley de Gauss, pero otra vez tengo que tener en cuenta quién es el flujo. El flujo es la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico es el campo eléctrico total. Es el campo eléctrico que tiene por lo menos dos componentes en este caso. El campo eléctrico del capacitor más el campo eléctrico del dieléctrico. O sea, perdón, E es igual a E del capacitor más E del dieléctrico. Y está bueno esto, porque yo ahora puedo escribir una ecuación que tengo el flujo del capacitor, del campo producido por el capacitor, perdón, más el flujo del campo producido por el dieléctrico. Y esto es igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga libre más la carga de polarización sobre epsilon 0. O sea, lo que escribí es, escribo el campo como la suma de dos cosas, como la integral es lineal, separo la integral en dos sumandos, y tengo el flujo de uno y el flujo del otro, la carga de uno y la carga del otro. ¿Está bien? Noten que, dado que primero las cargas de polarización no existen si no es la dieléctrica, y segundo, que las fuentes de campo del capacitor son las cargas libres, no es loco pensar que en realidad esta ecuación es una igualdad un poco más fuerte. Puedo decir que el flujo del campo dado por el capacitor es las cargas libres sobre epsilon 0, y el flujo del campo dado por el dieléctrico es las cargas de polarización sobre epsilon 0. ¿No? Me preguntan acá si no se cancela una con nosotros. Sí. Me preguntan si no se relaciona una con la otra. Sí. Dos cosas a eso. Primero, lo que estoy diciendo acá es que vale superposición, ¿no? O sea que si yo tengo cargas libres y cargas de polarización, cada una genera un campo y esos campos los puedo sumar
de manera independiente, y entonces el flujo lo puedo construir como el flujo de uno más el flujo del otro. ¿Ok? Ahora, sí tenés razón en que estas cargas de polarización no son independientes de las cargas libres. Cuando yo más cargas libres tenga, más cargas de polarización voy a tener, porque las cargas de polarización son el resultado de, de los portadores de cargas en el dieléctrico moviéndose en presencia del campo eléctrico externo. Entonces todavía no dijimos cómo se calculan las cargas de polarización, pero estamos de acuerdo que no pueden ser ajenas al campo eléctrico externo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora fíjense, creo que no es difícil ver, ya lo hablamos 1000 veces, que el flujo en las tapas laterales es nulo. ¿No? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos como 334.300 veces. Tengo el cilindro, tengo los laterales y las tapas. En los laterales el flujo es nulo. Entonces, si los laterales el flujo es nulo, solamente tengo que sumar las tapas. ¿Ok? Y las tapas es proporcional a el área de las tapas. El área de esta tapa y el área de esta tapa. Donde obviamente estoy en la aproximación de que el cilindro de Gauss es tan pequeño que lo puedo pensar infinitesimal y por lo tanto puedo pensar que el campo eléctrico en ese cilindro es constante sobre la tapa. Es la aproximación que hacemos siempre. Entonces, si eso es cierto, el campo eléctrico del capacitor por el área, ¿ok? Más el campo eléctrico del dieléctrico por el área, tiene que ser igual a la carga libre sobre epsilon 0 más la carga de polarización sobre epsilon 0. Y creo que ya ven todos a dónde voy. Porque, fíjense, reconectando lo que yo había dicho antes, el campo eléctrico es esto. Si yo paso el área dividiendo, eso es sigma libre, digamos, la carga que tengo en el conductor. Y si yo hago lo propio con el dieléctrico, eso es sigma de polarización. Y efectivamente, y ahora lo que puedo hacer además, es que yo ya sé cuánto vale el campo en el dieléctrico. ¿Se acuerdan? El campo con el dieléctrico estaba vinculado con epsilon y el campo sin el dieléctrico. Lo voy a poner todo eso junto, déjenme hacer un paso y ahora lo desarmamos. La carga de polarización, sigma de polarización, perdón, sigma, es simplemente carga de polarización, sobre área. Es, por ejemplo, esto que está acá, es sigma. ¿Ok? Claro, es el mismo, claro, exactamente. ¿Sí? Y ahora, sigma de polarización es básicamente Q de polarización sobre el área, que es, por ejemplo, este sigma que está acá. La carga que se acumula en esta parte es sigma de polarización. ¿Y de dónde sale el término U menos 1 menos epsilon 0 sobre epsilon? ¿Ok? Bueno, no es difícil darse cuenta de lo siguiente. A todo esto que yo acabo de hacer, hay que recordar
que yo ya sé cuánto vale el campo eléctrico adentro del capacitor cuando tengo el dieléctrico. Vale exactamente 1 sobre epsilon R por el campo eléctrico cuando no tengo el dieléctrico. ¿No? O sea, esto que está acá, eso que está acá, es 1 sobre epsilon R por E del capacitor. ¿Se acuerdan? Es 1 sobre R sin dieléctrico. Entonces yo eso lo puedo directamente enchufar en esta ecuación y hacer la cosa. Se los dejo como tarea, revisarlo y asegurarlo. Entonces, analicemos un minuto esta ecuación de sigma de polarización, que me interesa decirles varias cosas. ¿Qué cosa? El campo del capacitor en presencia del dieléctrico, perdón, el campo del capacitor es más el campo del dieléctrico, es el campo del capacitor en ausencia del dieléctrico sobre epsilon R. ¿No? No me falta sumar nada. ¿Está bien? Entonces quisiera discutir un poquito esta cuenta del sigma de polarización. Por eso voy a limpiar esta zona un poquito, así estamos todos en sintonía. Lo primero quiero que vean es cómo tengo acá un signo menos. Ese signo menos, lo que me está diciendo es que enfrente de la carga del conductor, del capacitor negativa, la carga que yo tengo es positiva. Y que enfrente de la carga positiva del conductor yo tengo una carga negativa. Ese signo menos, lo que me está diciendo es que la carga del dieléctrico se me opone al campo externo. O sea, o si quieren, sigue el campo externo para apantallarlo, digamos, ¿no? Apantallándolo. ¿Está bien? Ese es el signo menos. Eso por un lado. Después tiene un factor que es 1 menos epsilon 0 sobre epsilon. Fíjense que cuando estoy en vacío, el epsilon del material es epsilon 0. Por lo tanto, las cargas de polarización son nulas. También está bien eso. ¿Está bien? Y, por último, ¿se acuerdan que epsilon era epsilon 0 por epsilon R? Entonces, a medida que yo aumento la constante, la permitividad eléctrica relativa del material, este número se hace más parecido a 1. Perdón, más parecido a 0. ¿Ok? Más parecido a 0. Porque el epsilon aumenta cuando el epsilon R aumenta. ¿Está bien? Entonces, si este número se hace más parecido a 0, todo esto, el término que es menos 1 sobre epsilon 0 sobre epsilon por sigma, se hace más parecido a sigma. Y eso significa que dieléctricos con constantes de permitividad eléctrica relativa mayores se parecen cada vez más a conductores. Porque es que la carga se puede mover más libremente. ¿Se entendió eso? Y como la carga se puede mover más libremente, apantalla más el campo. Y para apantallar más el campo, la carga de polarización tiene que ser mayor. ¿Sí? Mayor en módulo. ¿En casa me siguieron con ese razonamiento? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la carga de polarización es inversa a la carga que genera el campo externo y además va a 0 cuando epsilon vale epsilon 0, que está bien, ¿sí? Y va a menos sigma cuando epsilon se va a infinito, que también está bien, ¿no? Tengo casi un conductor. Uf, ¿qué pasó? Ya. Un minuto.
Em, un momento que vamos a cambiar el coso de la pantalla que se ve que se... Entonces, con esto listo, lo que estamos haciendo ahora es terminar de entender cómo se van formando estas cargas de polarización, ¿no? Sí. Esperen un segundo, ¿sí? Ya seguimos. Sí. Que cargo la presentación. Bien. Me meto en casa que con un problema técnico. Bien. Ahora sí. Cargo otra vez la pantalla. ¿Se ve en casa de la pantalla o no? Bien. Bien. ¿Se ve en casa la pantalla? ¿No? Sí, ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bien. Entonces, para terminar, busquemos cómo entender el vector de polarización P, este que yo les contaba al principio, y la carga de polarización. Lo primero que quiero que entiendan es lo siguiente. Supónganse que yo agarro un volumen cualquiera en el espacio, de cualquier campo vectorial. Yo creo que lo voy a hacer con el vector P, pero en realidad vale con cualquiera. Por ejemplo, el flujo de agua, lo que sea, no importa. Y me pregunto, ¿cómo es el cambio, esa magnitud que a mí me interesa, en este caso la carga, dado un vector P? Entonces tengo esta área que estoy marcando acá, y puede ser cualquiera, arbitraria, y quiero saber cuánto cambia la carga ahí. No es difícil darse cuenta que la variación de carga en ese volumen es menos el flujo del vector P por todas las caras. ¿Cómo se puede entender esto? ¿No? Imagínense que el vector P mida, no sé, la cantidad de gente que entra, ¿okay? O sale
por las puertas de un tren. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber si hay más gente o menos gente, lo que me tengo que preguntar es, por cada una de las puertas, si entró más gente de la que salió. Simplemente eso. Y eso es lo que estoy haciendo. P por ds es el flujo del vector P por las superficies. Por cada una de las superficies como si fuera cada una de las puertas. ¿Ok? Pero recuerden que los flujos siempre los definimos salientes. Y entonces este menos que está acá cumple el propósito de transformar un flujo saliente en un flujo entrante. ¿No? Este de acá es saliente. Y entonces, delta Q, el cambio de carga en un volumen arbitrario del espacio adentro del dieléctrico, es simplemente la integral del flujo del vector P en toda la superficie. ¿Está bien? Pero además, yo sé, por definición, que si yo pienso que tengo una carga de polarización, un rho de polarización, o sea, una densidad de carga que emerge porque se polarizó el dieléctrico, este delta Q también es la integral de volumen de rho de polarización ahí. ¿No? Entonces, fíjense, la primera ecuación lo que está diciendo es, para saber cómo P cambia la cantidad de carga en un determinado lugar, fíjate cuánto entra y cuánto sale. Y la segunda ecuación me dice, o si no sabes cuánto entra y cuánto sale, te puedes fijar, puedes contar cuántos hay. La primera ecuación es fijarte cuánto entra y cuánto sale en un lugar, y la segunda es contar cuánta gente te sale adentro. Usando el teorema de la divergencia, puedo conectar estas dos cosas y escribir una rho de polarización como menos la divergencia de P. Se los dejo como tarea, pero es bastante fácil verlo de acá. Entonces, la densidad de carga de polarización, es decir, cómo es punto a punto la carga de polarización a causa del vector P, es rho de polarización igual a menos divergencia de P. Entonces ahora volvemos al gráfico de la derecha y noten lo siguiente. En el interior del dieléctrico, dado cualquier volumen mesoscópico, la cantidad de cargas positivas y negativas es la misma. El dieléctrico es neutro. ¿Está bien? Sí, se reacomodaron. Y es cierto, si yo agarro un volumen así, qué sé yo, tendré carga negativa. Pero eso no es un volumen mesoscópico, ¿no? En un volumen mesoscópico, razonable, grande, etc., la densidad de carga es nula. Entonces, en todo el medio de mi dieléctrico, tengo carga nula de polarización. Excepto cuando llego a un volumen ubicado en la parte superior. En la parte superior, acá, tengo más cargas positivas que negativas para cualquier volumen mesoscópico. Entonces, lo que yo puedo pensar es que tengo una densidad de carga superficial ahí, sigma de polarización, que es P, el vector polarización, por N, la normal saliente a esa superficie. Y entonces, si yo tengo mi dieléctrico, noten que con estas ecuaciones que yo acabo de decir, tiene todo sentido. En la cara de arriba, supóngase ahora yo que tengo una superficie así, que es la que quiero ver. En la cara de arriba, la normal es para allá.
Entonces, P por N es positivo. No sé cuánto vale. Vale P por N, pero sé que es positivo, porque P y N apuntan en la misma dirección y P es positivo. Entonces, acá tendría acumulación de carga positiva. En la parte de abajo, la normal es negativa, es hacia abajo. Y está en la dirección opuesta a la dirección de P. Entonces, P por N tiene dirección opuestas, o sea, tengo carga negativa. Un exceso de carga negativa. A los costados, la normal, y también hacia afuera y dentro del pizarrón, la normal es perpendicular a P. Y por lo tanto, acá tengo carga cero, digamos. No tengo una densidad de carga superficial. Y adentro, la densidad volumétrica de carga de polarización es cero. Entonces, fíjense que en el fondo lo que yo estoy diciendo es que el vector P que salía de polarizar un dieléctrico, cada uno de los elementos, ahora me puedo olvidar por un momento de las moléculas, de los átomos, y puedo pensar que lo que tengo es un nuevo campo, P, cuyas fuentes son estas sigmas de polarización. Análogos a que las fuentes del campo en un conductor eran las cargas libres del conductor. Nada más que tiene este signo, ¿sí? Y este signo menos indica que la polarización se opone, que las cargas, perdón, que el vector P va de menos a más y no de más a menos. ¿Está bien? El vector P, ¿se acuerdan que va de la carga negativa a la carga positiva y no al revés? Por eso está ese signo. Y entonces, ¿cómo cambian las ecuaciones de Maxwell en presencia de los dieléctricos? Y esto que voy a decir hoy, lo voy a poner en pausa cuando termine la clase y lo vamos a continuar la clase siguiente. La divergencia de E sigue siendo igual a ρ sobre epsilon 0. Eso no cambia. Lo que hay que darse cuenta ahora es que ρ, la densidad volumétrica de carga, tiene por lo menos dos tipos. Las cargas libres, las que están sueltas en el vacío, pinchadas, y las que están en conductores. Y las cargas de polarización, que son las que vienen en dieléctricos. El ρ de polarización, perdón, acá, ahora me acabo de dar cuenta. Sí. Disculpen, Yo acá dije signo de polarización cuando lo dije, pero es ρ de polarización. El ρ de polarización lo puedo escribir como menos la divergencia de P. ¿Sí? Utilizando la ecuación que tenía antes. Y ahora puedo pasar la divergencia de P del lado izquierdo de la igualdad. Y dado que la divergencia es un operador lineal, puedo pensar en la divergencia de E más P por epsilon 0. Y eso es igual a ρ libre sobre epsilon 0. Y puedo hacer algo más. Todo esto que voy a hacer es, por supuesto, uno podría declarar las cosas de distintas maneras. La convención es que defino algo que se llama el vector desplazamiento. O sea, multiplico la ecuación por epsilon 0 de los dos lados. Entonces y a esto que está acá lo llamo vector desplazamiento D. Y eso es igual a ρ libre. O sea que encuentro una nueva ecuación, una nueva versión de la ecuación de Maxwell, que me dice que la divergencia de este vector desplazamiento D es ρ libre. Si se acuerdan, conceptualmente, la divergencia me hablaba de dónde yo tengo las fuentes y los sumideros de los campos. ¿Se acuerdan? La divergencia positiva del campo eléctrico estaba en las cargas positivas, la divergencia negativa en las cargas negativas. Eso significaba que los campos eléctricos
iban de las cargas positivas a las negativas, sin cortarse en ningún otro lugar. Lo que esto me está diciendo es que el vector de desplazamiento D, este campo D, tiene fuentes que son las cargas libres. ¿Ok? ¿Y qué tiene interesante esto? ¿Por qué lo escribimos de esta manera? Porque, de alguna manera, lo que estamos intentando hacer es lo mismo que hicimos para conductores cuando encontrábamos el signo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos conductores poníamos un campo eléctrico externo? Y lo que decíamos es, yo no sé cómo se polariza el conductor, pero lo que sí sé es que el campo adentro es cero. Y por lo tanto, encuentro la distribución de cargas del conductor, ¿ok? A partir de saber que el campo adentro es cero, ¿no? O sea, en electrostática, la unidad 1, dada una distribución de cargas, calculábamos el campo. En conductores, la condición que nosotros sabíamos es que el campo adentro era nulo. Entonces, dado un campo nulo, calculábamos la distribución de carga del conductor. ¿Está bien? Ahora estamos diciendo algo parecido. Yo no sé cómo es la carga de polarización, pero lo que sí sé son las cargas libres, las que estén en el conductor, las que estén pinchadas en el vacío. Esas son las que sí sé. Entonces, las fuentes de ese campo son las cargas libres, y el campo que generan lo voy a llamar el campo D, el campo de desplazamiento. ¿Ok? Que se escribe como epsilon 0 por E más el vector de polarización P. La clase que viene, vamos a recordar que nosotros ya sabemos cuál es la relación entre el campo eléctrico con y sin el dieléctrico. Estaba metido ese epsilon R ahí. Entonces voy a poder encontrar una forma de escribir P de tal manera que el campo eléctrico D va a ser epsilon por el campo eléctrico E. Si ustedes revisan las cuentas de hoy, ya está ahí adentro esto que acabo de decir. ¿Okay? Simplemente no lo hicimos explícito todavía. Entonces, perdón, todo esto vale para un medio lineal isótropo y homogéneo. Y quería decir brevemente qué significa esto. Cuando yo estoy aplicando un campo eléctrico a un material, ese material se polariza, como vimos. Es decir, las cargas se mueven para apantallando el campo eléctrico interno. Lo que estamos suponiendo acá es que el desplazamiento de esas cargas es lineal con el campo eléctrico aplicado. ¿Ok? De la misma forma que ocurre con un resorte, digamos, ¿no? Y ustedes saben que un resorte no es lineal siempre. Si yo estiro mucho un resorte, lo rompo. Bueno, si yo pongo un campo eléctrico muy grande, rompo la constante dieléctrica y se genera una corriente eléctrica, por ejemplo, por el aire. Entonces, cuando digo que el material es lineal, estoy diciendo, bueno, estoy en un tramo lineal del material, para campos en los cuales vale la linealidad. ¿Está bien? Isótropo y homogéneo. Isótropo es que es lo mismo en cualquier dirección, y homogéneo es que es lo mismo en cada punto del espacio. Fíjense que una cosa implícita a lo que yo estaba diciendo en todo lo que hablé, que cuando yo lleno un conductor plano, cilíndrico, esférico o de cualquier geometría, siempre el cociente entre potenciales era epsilon R. Pero si yo tengo, pero eso asume que a las moléculas en cada punto del espacio son todas iguales. Si yo tuviese moléculas que, por ejemplo, más cerca del capacitor 2 se polarizan distinto de más lejos del capacitor 2, eso no tendría por qué ser cierto, porque en un capacitor plano hay toda una capa que están cerca del capacitor 2 y todas las capas que están cada vez más lejos son todas del mismo tamaño. En cambio, en uno cilíndrico o en uno esférico, a medida que yo me alejo, me acerco del capacitor interno, cambia la cantidad de moléculas que yo tengo simplemente porque cambia el área, digamos. Entonces, yo lo que dije valía para un capacitor homogéneo.
¿Y por qué isótropo también? Y esto tiene que ver, isótropo significa que es igual en todas las direcciones. Es decir, que si yo pongo un campo eléctrico en la dirección X, Y o Z, las moléculas se me polarizan según X, Y o Z, pero siempre en la misma cantidad. No hay una dirección privilegiada para polarizar las moléculas. Y uno puede decir, bueno, pero esto les puede parecer trivial. Sí, si uno piensa en gases, uno piensa en líquidos, tal vez parezca trivial. Pero cuando uno piensa en sólidos, los sólidos tienen una estructura cristalina, y es posible que haya una dirección cristalina en la cual las cosas se polarizan más en una dirección o en otra, digamos, ¿no? De hecho, después todavía no, estamos un poco verde para esto, pero ustedes vieron en Física 2, cuando vieron en óptica, los materiales birrefringentes, que eran materiales que tenían ejes preferenciales de propagación de la luz, digamos, ¿no? O sea que esos medios no eran isótropos, ¿no? Cualquier corte del cristal era en los mismos, ¿no? Entonces, hay materiales que su constante dialéctrica no dependen de la dirección. Entonces, nosotros estamos acá trabajando siempre esta cosa que es medios lineales isótropos de homogéneos. ¿Ok? Entonces, en sí. No, todavía eso no lo... Sí, perdón, me preguntan, que también se hay la pregunta, ¿cómo paso de esto a esto? ¿Cómo paso de arriba? Sí, de acá a acá, digamos, ¿no? Sí. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que yo decía es que parte del cronograma para la clase que viene es hacer ese pasaje, pero es un pasaje que ustedes ya lo pueden hacer, porque utiliza la idea de que el campo eléctrico adentro del conductor, adentro del dieléctrico, cambia en un factor que nosotros conocemos respecto de si el dieléctrico está o no está. ¿Ok? O sea, ¿se acuerdan? Yo tengo el conductor, perdón. El capacitor, ¿no? Con o sin dieléctrico, el campo acá y el campo acá, con y sin dieléctrico, yo ya lo conozco, porque se conectan con epsilon R. Digamos. Y entonces yo puedo conocer cuánto vale P, y entonces yo puedo conocer cuánto vale esa cuenta. ¿Ok? O sea, esta cuenta de pasar de este término rojo a este término verde, no la hice explícitamente, si no la entienden, está bien. Está contenida en todo lo que les conté, pero lo vamos a ver explícitamente en la clase del jueves. Esa sería la idea. ¿Está bien? Entonces, para resumir la clase de hoy. En analogía con los materiales conductores, aplicamos ahora un campo eléctrico a un material que se llama dieléctrico. Y lo que discutimos es que en este material dieléctrico, el campo adentro del dieléctrico no se anula. Y si no se anula, significa que las cargas de apantallamiento no pueden compensar perfectamente el campo externo. Es decir, que las cargas no se mueven libremente. Están de alguna manera ancladas. De ahí conectamos con los modelos históricos del átomo, y en particular pasamos del modelo de Dalton, que ya habíamos visto, al modelo de Thomson, que ya habíamos visto, y por primera vez llegamos al modelo de Rutherford, ¿sí? Que a partir de experimentos de scattering, o sea, de dispersión de partículas alfa, había encontrado este modelo muy cercano al actual, en el cual tenemos un núcleo cargado positivamente y muy masivo, y una nube electrónica menos masiva y cargada negativamente. Entonces, con esto armamos la idea de que los dieléctricos son materiales en los cuales ya sea la nube electrónica se polariza, es decir, el centro de carga positivo y el centro de carga negativo se desplazan uno respecto del otro, entonces aparece un momento dipolar, o tal vez son materiales en los cuales el momento dipolar preexistente se alinea para muchas moléculas, generando un momento dipolar neto, o bien iones distintos se separan, generando un momento dipolar neto también. Y entonces con eso puedo generar una carga de polarización que, como no es tan grande como yo quiera, porque no puedo mover los electrones tanto como yo quiera, entonces no puedo aumentar el momento dipolar tanto como yo quiera, no logran compensar el campo del capacitor. Y por lo tanto el campo eléctrico interno
adentro del dieléctrico no es nulo. Habíamos dicho también que hablar del capacitor, el capacitor, lo habíamos utilizado como mecanismo para introducir la idea de permitividad relativa. La idea de que yo tomo cualquier capacitor y le pongo un dieléctrico adentro, su potencial cambia según este factor epsilon R. ¿Sí? Y eso significa que la capacidad de un capacitor con dieléctrico es epsilon R veces más grande que de un capacitor sin dieléctrico. Eso significa que la carga que puede acumular un capacitor con dieléctrico es epsilon R veces más grande que un capacitor sin dieléctrico, ¿no? A un voltaje, al mismo voltaje. Pero en realidad, utilizamos el capacitor como herramienta didáctica, pero todo lo que hicimos vale si no hay capacitor también. El capacitor solamente genera un campo eléctrico. Y de esa manera estudiamos los dieléctricos en un campo eléctrico externo y generamos una carga de polarización y encontramos que el vector polarización, la divergencia del vector polarización es menos la densidad de carga de polarización. Y que básicamente lo que tengo son cargas de polarización en la superficie del dieléctrico, que es igual a el vector polarización por la normal a esa superficie. ¿Sí? Así que bueno, finalmente encontramos las ecuaciones de Maxwell en presencia de dieléctricos y encontramos que hay un vector de desplazamiento D, que es un campo vectorial, que sus fuentes son las cargas libres. Y este campo de desplazamiento D, que es epsilon 0 por el campo eléctrico más P, lo vamos a discutir más la clase que viene, pero tiene un sentido práctico que es muy interesante, y es que las cargas libres son probablemente las que yo conozca del sistema. Entonces, de la misma manera que en el conductor utilizaba la información de que el campo adentro era nulo para encontrar la distribución de cargas en el conductor, ¿sí? Ahora voy a encontrar la distribución de cargas libres, que es la que yo conozco, para encontrar el vector de desplazamiento D, y de ahí poder encontrar E y P a partir de ecuaciones de Wien. Sí. La del rotor sigue igual, me preguntan. Bancame hasta el jueves. Pero está muy bien. La pregunta es, ¿cuánto vale el rotor de D? Perdón, el rotor de D. ¿Por qué está muy bien esta pregunta? Porque, como dije la primera vez que hablamos de ecuaciones de Maxwell, si yo sé la divergencia y el rotor de un campo vectorial, sé el campo vectorial. Entonces, solamente a partir de esta ecuación, divergencia de D igual a ρ libre, en realidad no conozco D. Necesito saber también qué le pasa al rotor. Y eso lo vamos a ver la clase que viene también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en casa? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, cortamos acá y nos vemos el jueves nosotros. ¿Sí? Recording stopped.